La Amanita muscaria es como que está descatalogada, digamos, al menos en la mayoría de los países que existen en el planeta Tierra, porque la Amanita muscaria siempre cayó o estuvo, digamos, con este velo de ser un hongo tóxico, digamos, literal, del cual simplemente no se lo consumía porque había peligro incluso de muerte, que es una total mentira, digamos, ¿no? Porque también hubo como una mortalización de este hongo, es decir, nos creímos que era un hongo que podía incluso matar, digamos, y no es así, y sobre todo porque también hemos perdido, digamos, como la conexión con culturas ancestrales. Entonces, bueno, es como si este hongo se hubiese como preservado a sí mismo. Y hoy, si bien, digamos, no responde de manera similar a un enteógeno clásico, como, no sé, el Psilocybin cubensis u otros enteógenos clásicos, también tiene un potencial terapéutico y enteógeno considerable. Bienvenido al Más Allá del Champiñón Podcast. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Si quieres seguir mis actividades y enterarte de anuncios y nuevos episodios del podcast, te invito a suscribirte a mi Fungipreneur Newsletter. De esta manera estamos conectados sin intermediarios, lo cual es importante en épocas de censura y ayuda a aumentar nuestra soberanía digital. Para canales como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta el contenido, recomiéndalo a un amigo. En el episodio de hoy hablo con Federico Conde, naturópata especializado en fungimedicina, Amanita muscaria y cacao. Federico comparte su trayectoria desde su trabajo inicial con alimentos vivos como brotes y fermentos hasta su enfoque actual en la micoterapia, especialmente con el icónico hongo Amanita muscaria que crece en las sierras de Córdoba donde vive. Disfruta la conversación, todos los links están abajo en la descripción. Federico, hola, buen día, un placer poder charlar un poco con vos. Buenos días, igualmente, el gusto es mío. Me alegro mucho. Nosotros nos conocimos hace poco en la Pulsión Fungi, en Córdoba, en ese evento fúngico que se hizo en el Jardín Botánico, que fue muy, muy lindo. Y casi cuando ya me tuve que ir y estaba saliendo y paré y justamente vos estabas ahí en un grupito. Uh-huh. Y fui un poco para conocer y para invitar un poco a la gente de ahí a escuchar y conocer el podcast que estoy haciendo. Y ahí empezamos a charlar y me mencionaste la charla. Vos diste una charla en el evento y un poco sobre tu trabajo y la verdad que me quedó sorprendido. Ya estaba bastante cansado a esa hora, pero me desperté de vuelta y se me abrió un mundo que se me había pasado bastante. Porque tu tema, o uno de tus temas, es un tema muy llamativo, pero también tu otro trabajo. Vamos a entrar un poco al tema principal más adelante en la charla, pero me gustaría saber un poco cómo fue tu experiencia en este fin de en Córdoba, capital, en la Pulsión Fungi. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y la apertura. El evento fue, digamos, muy potente porque Córdoba tiene, digamos, como un movimiento que se viene desarrollando hace muchos años en torno a la micología, a la micoterapia, y bueno, sobre todo porque también Córdoba cuenta con una naturaleza exuberante y poderosa que, bueno, manifiesta de alguna manera el reino fungi en determinada época del año y bueno, estamos como recuperando de alguna manera esa conexión y bueno, fue para los cordobeses muy interesante y no solo para los cordobeses, sino para gente de todo el país que se acercó porque fue un encuentro federal, entonces nucleó gente que también está trabajando, por ejemplo, en Tucumán, en Jujuy, como en el sur, ¿no? También de Buenos Aires vino gente. Mucha gente en Mar Así que del bueno, Plata. claro, vino gente de Mar del Plata, vino gente de Villa Mm. Gesell, vino gente de la costa. Entonces, bueno, fue una propuesta interesante porque todos sabemos que todo acontece y está como muy centralizado en Capital Federal. Y bueno, y Córdoba,
como que necesitaba y merecía de alguna manera bueno, se reivindicara más también el trabajo que venimos haciendo personas del resto del país, de alguna manera. Ujú. Así que di una charla sobre Amanita muscaria el día sábado 16 de noviembre y bueno, fue una charla introductoria a los usos, historia y, digamos, potencialidades terapéuticas del hongo Amanita muscaria, que crece naturalmente en Córdoba, así como en otras partes del país. Ujú. Bueno, entramos con eso. Contá un poco dónde y en qué estás trabajando. Bueno, trabajo acá en Anizacate, que es cerca de la capital de Córdoba. O sea, soy naturópata y acompaño procesos de salud con micoterapia y otras medicinas que son, digamos, vinculadas a la fitoterapia, a los adaptógenos, en este caso del reino fungi, y bueno, y también a las microdosis de hongos enteógenos, así como también a las microdosis de Amanita muscaria, que es también considerado un hongo adaptógeno y enteógeno, ¿sí? Entonces, mi trabajo hoy se focaliza en esta propuesta, digamos, ¿no? Introducir digamos, la salud, a la autogestión de la salud, con estas maravillas, con estos regalos de la naturaleza que son los hongos. Ujú. Vi algunas cosas que tenés publicadas. También estás trabajando con fermentos, con brotes, con todo lo que Mm, es alimentos vivos, para llamarlo de esa ujú, manera. Todo lo que es esta parte que también es muy interesante y me gusta que también está bastante presente. Hoy ujú. en día estás trabajando más con adaptógenos, extractos de hongos o también con la parte de alimentación. Sí, con la parte de alimentación también. Bueno, gracias por mencionar esto. Sí, en una época de mi vida me dediqué mucho, digamos, a lo que es la alimentación, digamos, como viva. Y bueno, es algo que todavía de alguna manera sostengo como parte de una alimentación y que también, bueno, en estos procesos de salud la idea es como que puedan las personas como conocer estos alimentos o estas medicinas en determinados y específicos alimentos para mejorar, regenerar y restaurar, digamos, su salud, ¿no? Mm, Esto que mencionás está muy bueno, ¿no? Como la importancia también de las bacterias, los fermentos, digamos, ¿no? Que podemos introducir también para mejorar la calidad de nuestra microbiota, que sabemos que también es algo que hacen los hongos, pero que también, digamos, como que podemos, bueno, hacerlos en casa, de manera, digamos, como muy práctica también. claro, fue un poco llamativo lo que dijiste, la salud en autogestión. Eso es Ujú. algo que me pareció muy interesante. ¿Querés explicarlo un poquito más? Sí, básicamente es como recuperar ciertas herramientas, recordar ciertas herramientas que tienen que ver con una cultura, digamos, tradicional o ancestral, es decir, de nuestras abuelas o de nuestros abuelos, que básicamente, bueno, se alimentaban de una forma y consumían determinados yuyos o, en este caso, bueno, sí, hierbas que tienen propiedades curativas y que cuando las sabemos utilizar, digamos, conscientemente, es como que tenemos como un abordaje quizás más también desde lo preventivo, digamos, autogestivo es medicina preventiva al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, gestionar la salud tiene que ver con conocer, digamos, también la naturaleza y con recordar esas tradiciones o esa información que de alguna manera se está perdiendo, ¿sí? Ujú, Eh, entonces, bueno, básicamente esa es la propuesta también, ¿no? ujú. Ahora, un título de tu trabajo, una denominación es naturópata. Es un Ujú. término que yo no conocía. ¿Me lo explicas un poco más? Sí, la naturopatía es como una ciencia, una línea de estudio. Yo esto lo estudié en
España, en Europa, digamos, como que es mucho más reconocida la naturopatía porque incluso un médico, digamos, tradicional, alópata, puede estudiar naturopatía, ¿sí? Y así ser un médico naturópata, donde básicamente aprende otras maneras de tratar, digamos, de abordar lo que se conoce como enfermedad, ¿sí? Entonces el naturópata utiliza estos recursos, digamos, en base a plantas, en base a hongos, en base a una alimentación equilibrada, en base a la depuración del organismo, también, ese es otro aspecto importante. Y bueno, y de esa manera acompaña procesos de salud, digamos, con esta amplitud o con mayor integración, básicamente, o con una síntesis, ¿sí? O sea, yendo hacia una síntesis. Ujú. Entonces, bueno, el concepto es poco conocido en Argentina, digamos, como naturópata, pero bueno, de alguna manera se está reconociendo y se está llegando, digamos, con mucha más información. Estamos teniendo como mucho más información. Sí, y en ese contexto, ¿cómo sería tu definición de enfermedad? Bueno, qué pregunta. Y sí, muchos Eh, términos los usamos sin haberlo sí, nunca definido o sin seguir discutiendo las definiciones de cada uno, que muchas veces son más diferentes que pensamos. totalmente. Sí, la enfermedad, digamos, como que la palabra de alguna manera lo dice, digamos, si desglosamos la palabra enfermedad es Ujú. como infirme, ¿sí? Lo que no está firme, de alguna manera. Y la salud es como lo que está sólido, ¿no? Lo que hace que la firmeza sea, de alguna manera. Mm. Entonces, la salud, perdón, la enfermedad, digamos, en la cultura occidental parte siempre como de un desequilibrio orgánico, físico, digamos, ¿no? Por eso es como que solamente intentamos atacar síntomas desde la visión alópata, ¿sí? Que de alguna manera, bueno, está bien, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay dolor, es como que lo tenemos que sosegar, ¿no? Es como que eh, es algo que representa una urgencia y para eso tenemos una medicina enfocada en eso. Aún así, desde lo preventivo o mismo desde esta nueva visión, la salud es algo la enfermedad es algo que se previene, ¿sí? Eh, porque no tendríamos por qué llegar a estar en un estado de desequilibrio para tener un tipo de medicina que atienda a eso, ¿no? Sino que sea diferente, ¿no? Como que la salud sea algo que se construya y la enfermedad sea algo que se evite. Y también entendiendo de que no es simplemente algo que sucede en el mundo del orgánico, que hoy hablamos como de enfermedades, digamos, psíquicas o hablamos de salud mental, hablamos de gestión de emociones, entonces también podemos como abordar otros planos u otras dimensiones del ser a la hora de hablar de enfermedad, digamos. Sobre todo cuando hoy sabemos que eh, está tan, digamos, como presente lo que llamamos estrés, por ejemplo, ¿no? O sea, como el detonador de muchas enfermedades, ¿no? Y muchos dolores emocionales y físicos. Sí, en este contexto que hablamos sobre o desglosamos un poco la palabra enfermedad, que no sabía, está bueno saber esa de no firmeza y de la salud, de sólido. En ese contexto también podemos mencionar, porque viene muy de la mano, el término medicina, Uh -huh. porque también justamente mencionaste que básicamente la salud es estar en su equilibrio, ¿no? Exacto. Sí. Sí. Y la Eh, medicina también tiene adentro de su palabra el término medio, que habla un poco de algún equilibrio, ¿no? claro. Sí, de alguna manera la fuerza o el que tiene la fuerza para brindar un camino del equilibrio, digamos. Eh, entonces, la salud, digamos, como te decía recién, es algo que se construye, digamos, ¿no? Una persona saludable es una persona que crea hábitos que de alguna manera fortalecen su
su vínculo con su cuerpo, el vínculo con el entorno, el vínculo con la red social. Eh, entonces, podemos hablar como más ampliamente que hoy la salud depende como de muchos factores. Por ejemplo, tomando el fenómeno de la pandemia, digamos, como que quizás no hubo más, digamos, como propuesta enfermiza, digamos, que aislarnos, privarnos del contacto vincular que genera, digamos, el encuentro, la mirada, el abrazo, y colocarnos pantallas 24/7. Entonces, bueno, como para mencionar algo, digamos, ¿no? Sí, yo creo que fue un poco una estrategia muy unidimensional. Es decir, hay contagio por contacto, bueno, evitamos el contacto sin pensar mucho en todo lo demás. Y yo creo que la salud y el equilibrio que lleva hasta la salud es algo que justamente ese equilibrio se construye a base de diferentes cosas. De lo material, de lo no material, de lo mental, de las informaciones y capaz de algunas cosas más, donde ese equilibrio obviamente no lo podemos mejorar o apuntar tocando solamente uno de los pilares que lo hacen estable justamente. Así que sí, sí. Bien, vos también trabajás con un grupo o con emprendimiento, se llama, ¿cómo es? Micelio Primordial, ¿qué es? Sí, sí, Micelio Primordial nace como propuesta para ofrecer estas medicinas como tinturas adaptógenas en base a hongos y también a otras medicinas como el cacao, eh, porque también nosotros lo consideramos como una medicina como muy importante eh, que nutre, asiste funciones físicas, orgánicas, psíquicas. Y Micelio Primordial, bueno, ya hace varios años, o sea, antes de que explotase la pandemia, que venimos trabajando y acompañando procesos con microdosis también. Y también, de alguna manera, al estar acá en Córdoba, como te decía, intentamos como investigar ciertos hongos que no son tan mainstream, ¿sí? O como variedades, por ejemplo, del género Ganoderma, que no son tan conocidas y que son realmente medicinales, y hacemos tinturas en base a hongos recolectados, digamos, por nosotros en la naturaleza. ¿Sí? Eh, entonces tiene un poco esa impronta diferente a la hora de, bueno, ir en busca de la medicina y no solo cultivarla, digamos. Eh, entonces esa es como la virtud de este emprendimiento. Y bueno, y también trabajamos con estos otros aspectos, como bien mencionabas, esto de la importancia de incorporar hongos a la alimentación de manera, digamos, culinaria, ¿sí? O sea, también eso es algo que nos gusta mucho transmitir, sobre todo porque acá también hay hongos que tienen altas propiedades nutricionales y son muy ricos y que la gente no conoce. Entonces eso también es algo que nos interesa mucho transmitir. Sí, yo creo que en realidad en casi todo el territorio argentino crecen hongos. Sí. Hay zonas con más hongos, con más diversidad y con más condiciones aptas que obviamente se necesita humedad. En un desierto es un poco difícil que crezcan hongos. Igual crecen hongos, creo, y también hay casos históricos muy interesantes, muy discutidos. Pero sí, hay mucho desconocimiento. Ayer encontré algunos hongos que no los conocí y sé que hay comestibles que crecen en el pasto, que no necesariamente tiene que ser en algún bosque. Total. Seguro Sí, encontraste champiñones. a lo mejor, a lo mejor. Mm. Sí, lo tengo que identificar un poco que no llegué todavía. Lo que también me interesa y lo que mencionaste un poco son, o es la etapa, o fueron diferentes etapas en tu vida de los viajes, que te marcaron un poco con el término que en la formación de naturópata y en otros contextos seguro. Entonces, contame de un par de etapas importantes para vos Sí. o Bueno, estaciones en tu viaje. sí.
fueron tanto viajes internos como externos, ¿sí? Vamos a hablar de todo tipo de viajes. Eh, en un momento de vida viajé mucho tiempo, fueron casi 10 años, digamos, viajando entre Argentina, España, México, algunos países de América del Sur, como Brasil, Paraguay, Uruguay. Y bueno, en todos esos lugares fueron espacios donde me fui nutriendo, aprendiendo, reconociendo, contactando con algunas personas que transmitieron su sabiduría en torno a esto, a la salud, a la autogestión o mismo a los procesos con estas medicinas. Sobre todo la experiencia, digamos, en México, digamos, fue como muy nutricia porque allí, bueno, hay una cantidad, digamos, como de alimentos o hierbas silvestres, e incluso, bueno, el temazcal, digamos, que fue algo que aprendí y me nutrí mucho, digamos, como de esa sabiduría, de esa tradición. Y bueno, son cosas que hasta hoy sigo haciendo y de alguna manera re, re, resignificando también por estos lugares, ¿no? Porque, por ejemplo, el temazcal no es tan conocido, eh, pero bueno, hoy es como que hay cada vez más gente que se abre, digamos, a ese espacio, a esa medicina, digamos, para generar salud, de alguna manera, ¿no? Explica un poco para que la gente que no sabe qué es Mm. temazcal. El temazcal es el término, digamos, como para desglosarlo, es como casa de vapor, ¿sí? O casa temazcali es como casa de vapor. Y es como si fuese yo le digo como un sauna de la tierra para que la gente nos entienda, que se hace con cañas, la mayoría de las veces, generalmente con cañas, que se cubre, digamos, es una estructura de cañas que se cubre, digamos, con mantas. Afuera se hace un fuego y se calientan piedras, que por ejemplo acá en Córdoba son piedras de río, en México son piedras volcánicas, se calientan con un fuego, se hace, digamos, como una gran pila de piedras, digamos, que van entrando a esta casita, digamos, como por secuencias. No entran todas de una vez, entran como por puertas, se le dice, y adentro se le va echando agua a esas piedras. Entonces hay, digamos, también este aspecto como más terapéutico espiritual, que es entender que el temazcal es como si fuese una especie de útero y cuando uno entra al temazcal es como que vuelve al útero que representa a la madre, y ese calor, digamos, que va siendo liberado a través del vapor, de la trachinoli, que es el vapor, digamos, de agua, eh, se va produciendo, digamos, un efecto como de depurativo, ¿no? Porque empezamos a sudar. Y con este aspecto como más espiritual se lo intenciona como, bueno, esto que uno está liberando también es algo que puede ser emocional, que puede ser como más, digamos, como del orden mental, ¿no? Entonces es como que acontece como toda una verdadera liberación, ¿no? Como una gran catarsis que se da como en varios niveles. En el temazcal se canta, en el temazcal, digamos, como que de alguna manera se intenciona, uno entra con una intención, entonces, bueno, cuando salimos del temazcal, sentimos, digamos, como mucha levedad, mucha liviandad, ¿no? Como si hubiese algo que de alguna manera se dejó atrás. Ujú. Eh, y siento, digamos, que, bueno, también hubo y hay culturas, digamos, en Europa que todavía, digamos, como que tienen esta conciencia, digamos, ¿no? Como de la importancia del sauna, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, siento que está bueno traer y abordar más este concepto en los procesos de salud, ¿no? La importancia de limpiar el organismo de esta manera. Sí.
Sí, el sauna está muy presente en todo lo que es Alemania y creo que todo lo que es el norte de los Alpes. Y Finlandia. no sé mucho, Finlandia, Escandinavia, lo que hoy en día llamamos así, que en estos momentos Ujú, capaz no se llamaba así, porque justamente es una costumbre viejísima ujú. que se sigue manteniendo, a lo mejor no con la misma intención que antes, como muchas cosas, pero el acto o el ritual en sí tiene fuerza y se mantiene con el tiempo. Sí, viene más que nada de la parte nórdica de Alemania, como principalmente se asocia con Finlandia. Ujú. ¿Seguís manteniendo esa práctica del uso de temazcal en Córdoba? ¿Hay Sí, no, este tipo de, digo, saunas, para decirlo de manera fácil? sí, acá ¿Cómo se puede experimentar? en Córdoba, con una amiga que se llama Lucía Di Mauro, hacemos, digamos, como estas invitaciones. A veces esos temazcales se dan una vez por mes, dependiendo. Y bueno, generalmente no solo hacemos el temazcal, sino que también hacemos, no sé, por ejemplo, una toma de cacao y entramos al temazcal o rapé, dependiendo, digamos, cómo surja la propuesta. A veces no es solo el temazcal y a veces el temazcal se combina con otras propuestas. ¿Sí? Por ejemplo, el último que hicimos un despacho andino con una mujer quero, que trajo toda una propuesta, digamos, así como de intencionar un trabajo como de liberación, y después de eso entramos al temazcal, digamos. Ujú. Eh, Bueno, entonces, como que, sí, como que juntamos a veces propuestas y eso hace que el temazcal sea como también más consciente y poderoso, digamos. Como que no es solamente meterse y sudar, digamos, ¿no? Como que hay toda una intención, digamos. mm. Sí, muchos puntos para profundizar acá, pero me gustaría volver y guiar un poco de vuelta hacia tus viajes. Ujú. ¿Vos ya estuviste en esa búsqueda en terapéutica en los viajes o específicamente en Sí. los viajes y en México? ¿Cómo fue? ¿Fuiste para pasear o fuiste con una intención de aprender algo específico? ¿Cómo fue? Sí, digamos que hubo una época de mi vida que, como llevaba este estilo de vida y alimentación, viajaba de verano en verano. Pasaba un verano en Argentina y cuando terminaba el verano me iba para el verano europeo, digamos. Y esta práctica la hice algunos años porque sostenía esta forma de alimentación más en base a alimentos vivos. Mm, eh, y luego en un momento surgió la propuesta de viajar a México, eh, y hacer, digamos, de alguna manera lo mismo que hacía entre Argentina y España, lo empecé a hacer entre España y México. Y de esa manera, bueno, fui, digamos, como vinculándome con un movimiento, digamos, en México que estaba relacionado al temazcal, así como, bueno, a este tipo de prácticas alimentarias, ¿no? Porque allí en México hay como una gran opulencia, digamos, de alimentos. Entonces, yo, por ejemplo, en esa época estudiaba mucho lo que son las plantas silvestres comestibles, ¿sí? Que son plantas que hoy pasan desapercibidas o les decimos malas hierbas o yuyos, y en realidad son plantas que tienen un gran poder nutricional, ¿sí? Y cuando fui a México, bueno, ahí me di cuenta de que ahí había una cultura viva todavía de plantas silvestres comestibles. Entonces como que iba a la verdulería y me sorprendía que hubiera algo que se llama quelites, que son plantas, digamos así como que las da la naturaleza. Y por ejemplo, no sé, ibas a la verdulería o vas a la verdulería y encontrás verdolaga, que acá la verdolaga es como, no existe, digamos, como, no existe en el sentido que si la ven en una huerta la sacan, digamos, porque la consideran Crece. claro. Y Mm, allí hay recetas con verdolaga que tienen, no sé, 3000 años, ¿no? Y así un montón de plantas, o ujú, sea, un montón de plantas que nosotros consideramos así como que no tienen potencial nutricional, y allí tienen miles de años de uso, digamos, comestible, ¿no? ujú. Así como hongos.
como en el caso de huitlacoche, que es el hongo del maíz, que mucha gente hoy siembra maíz y de repente cuando la mazorca está creciendo ven que el maíz empieza a podrir y en realidad le sale un hongo y uno dice, bueno, ya está, acá algo Probamos pasó. todo. Ah, Sí, pero en México, digamos, como que también se cultiva el maíz para que aparezca el huitlacoche. mm, Entonces, bueno, y es sabrosísimo y hoy es como super gourmet también. Eh, pero en realidad, bueno, tiene miles de años, ¿no? Siendo utilizado por la sí. cultura mexicana. Es un tipo de plaga que agarra el choclo, ¿no? Una plaga, si se quiere ver de esa manera, pero no lo ven de esa manera. Claro, Me parece que lo había probado. ¿Qué color tiene? ¿No es azulado o algo? sí, tiene como un Mm, color azulado, grisáceo, azulado. Me parece que me lo habían comentado que era eso y lo comí en unos tacos, que Ah, estaba, lo recuerdo, muy rico. Y además no era un restaurante, era un puestito en la calle con sillitas de sí, plástico, ese tipo de cosas, donde también lo servían. No es en la alta cocina de Ciudad de México. Muy ujú. bien. En los viajes, antes de los viajes, ¿cómo entraron los hongos en tu vida? Bien. Eh, sí, digamos que yo tenía un conocimiento de los hongos, que en este caso eran más los hongos enteógenos, que esto fue como a finales sí, del siglo XX, allá por el 98, por ejemplo, probé por primera vez hongos psilocibe, y ese fue como mi primer encuentro con los hongos, porque yo no conocía, digamos, como los hongos como medicina o alimento. Perdón, Y sí, ¿qué edad tenías? 17 años. 17. Y ese fue el primer contacto con em, hongos de psilocibe. Sí, se Ujú, puede decir que fue el primer contacto real, digamos. ujú. Eh, y bueno, de ahí empezó a surgir un interés, no solo por estos tipos de hongos, sino también por hongos comestibles. Y a lo largo de los años, y ya viajando más a Europa, como que empecé a tener conocimiento de los hongos adaptógenos, digamos, ¿no? Como que en Europa todo esto de los hongos adaptógenos llegó como más rápido que en Argentina. Entonces allá por el 2010, 2000, sí, 2010, empecé como a incorporar, digamos, estos hongos en forma de polvos, como el chaga, como el reishi, digamos, y algunos otros que también iban apareciendo, digamos, y ya más en el 2014 y 15 el melena de león, por ejemplo. Ujú, Sí, que ya era como el boom del melena de león en Europa. ujú. Si querés contar, me gustaría saber un poco más sobre esa primera experiencia con los psilocibes a los 16 17 años tuyos. Sí, ¿Fue una experiencia positiva? ¿Cómo fue el escenario de la toma? ¿Cómo ves esa primera experiencia? Porque yo creo que muchos tienen ese primer acercamiento que les sí. puede abrir un poco la cabeza con una experiencia similar. Solo un segundo, ya seguimos. Este podcast necesita tu ayuda. Si te gusta y quieres apoyar el proyecto, dale una calificación positiva en Spotify o YouTube y recomendalo a un amigo que sabes que le va a gustar. Muchas gracias. Bien. Bueno, es una anécdota interesante porque yo venía teniendo conocimiento de esos hongos, estudiando libros como Planta de los Dioses, ¿no? Mm, Sabiendo como de la importancia de alguna manera de un cuidado, de un set y un setting, que bueno, mm, en ese momento era como, se estaba explorando, lo estaba mm, explorando. Entonces el primer encuentro fue, digamos, como magnífico porque fue en un bosque, acompañado, con gente que sabía lo que estaba haciendo. Y bueno, fue como una experiencia como de mucha apertura, de mucha conciencia, de mucho amor. Y bueno,
la segunda parte, digamos, como que yo creo que es una parte muy poderosa en el sentido de que no lo hice, digamos, tan conscientemente, o sea, y esto fue como a los días posteriores a haber tomado, digamos, haber tenido este primer encuentro, y no tuve mejor idea que, por ejemplo, esa miel que había consumido, que era una maceración de hongos, tomarla solo en mi casa, ¿sí? Un día a la mañana, súper así como random, porque se me ocurrió, porque dije, bueno, esto es como, no sé, fumar cannabis o parecido, y bueno, no me fue tan bien, digamos, como que tuve un ataque de pánico muy, muy fuerte, porque de repente me asusté, digamos, quizás fue muy alta la dosis, quizás fue en un setting, digamos, como muy poco elaborado. Y bueno, entonces la pasé muy mal, tuve como una experiencia muy, muy, muy desafiante. Y bueno, después estuve como mucho tiempo en volver a vincularme con estas medicinas, incluso con el cannabis, digamos, ¿no? Como que quedé medio así como traumado. Mm. Y bueno, y fue todo un aprendizaje, que esto yo lo hablo mucho también, sobre todo para la gente que recién empieza a vincularse con estas medicinas, que no es algo así como para tomarse tan a la ligera, digamos. Y sobre todo hay que tener cierto conocimiento, cierta, digamos, como información. eh, y bueno, y siempre cuento que esto también, ¿no? Con 17 años fue algo que marcó mi vida, porque, bueno, eso, ¿no? Como que realmente me asusté mucho. Y una parte graciosa fue que en un momento intenté llamar a, no, intenté no, llamé, digamos, como a emergencias y les conté, digamos, que estaba teniendo un ataque de pánico. Obviamente no conté que había consumido hongos. Ah, no. Eh, y no, en ese momento es como que simplemente se me ocurrió, me está Da pasando vergüenza también. esto. Sí, o yo qué sé, como que fue lo que sentí y dije, estoy sintiendo como que el corazón me late muy fuerte, me siento muy mal. Y la persona que me escuchó, pobre, habrá dicho, este me está haciendo una broma, tiene como voz de niño y me cortó, digamos. Fue así como... Mm. Y para mí eso fue como, no, ahora, tipo, ¿quién me va a salvar, digamos, no? Como, eh, y bueno, o sea, para mí es importante transmitir esto porque siento que, bueno, está pasando esto con este tipo de hongos, ¿no? Que la gente se cree que porque hay tanta accesibilidad hoy, podemos así como tomar de una manera tan poco elaborada o sin tanta preparación, digamos, ¿no? Mm. No muy respetuosa porque son sustancias poderosas, no solamente el hongo, sino muchas otras sustancias también. Totalmente. Y tiene el factor caótico que no sabes exactamente qué pasa. Depende mucho de uno, del día, y a Ujú. lo mejor de la dosificación, de muchos factores que no son muy previsibles. Creo que también entiendo eso de tu experiencia. Totalmente. Sí, Igual es un poco esto curiosa tu experiencia porque es justamente al revés, que muchas veces la mala experiencia está primero y después hay una experiencia más controlada. En tu caso fue un poco al revés. claro, es que bueno, por eso estamos hablando de contextos, circunstancias, de setting, ¿sí? Y también en esa época no se conocía este fenómeno que hoy llamamos microdosis, ¿sí? Que es por el cual mucha gente de manera gradual y progresiva toma estas medicinas a modo de preparación para una macrodosis en determinado momento, ¿sí? Mm. Entonces, siento que esto también es vital mencionarlo porque, bueno, eso, como que hay personas que directamente quieren hacer una macro y yo les digo, no, a ver, empecemos con un proceso de microdosis, de manera que te familiarices con la medicina, veas qué se siente, y si quizás solo haciendo un proceso bien intencionado de microdosis, como que obtienes lo que de alguna manera tu ser está necesitando. Mm. Sí, ¿no? Em, Esta experiencia a los 17 años marcó un poco ahora en retrospectiva un antes y después, o esas dos experiencias en poco tiempo, ¿lo sentís Sí, como hubo un antes y un después? sí, totalmente.
totalmente, digamos, fue como Siempre eh, también a veces observo, digamos, cómo en nuestra cultura, ¿sí? A diferencia de las culturas como tradicionales, aborígenes, como que hay un tipo de impulso inconsciente a conectar con estas medicinas como a modo de iniciación, digamos, ¿no? Como a modo de marcar una transición, por ejemplo, entre la adolescencia y la adultez, ¿sí? Entonces, eh, a veces veo ese episodio y dije, para mí fue, digamos, como una maduración y una toma de conciencia, digamos, ¿no? Porque después de que eso me pasó, estuve como mucho tiempo como con temor, con miedo y también como integrando de alguna manera eh, todo eso que me pasó, digamos, o para qué me pasó. Fue como también reconocer o conocer, digamos, que eso también está en mi psiquis, digamos, ¿no? Esto que llamamos ataque de pánico, ¿no? Eh, Mm, o como una exaltación psíquica o como un detonante que se da, digamos, que de manera somática también, ¿no? Entonces, bueno, siento que hubo un antes y un después. mm, Entonces, hoy como cultura, o mismo también a veces lo veo, digamos, como en las paternidades, ¿no? En las más paternidades conscientes que hoy tienen hijos, que de alguna manera hoy tienen tanta accesibilidad a todo, como este cuidado y cómo también presentar estas medicinas como a modo de, en algún momento, marcar, digamos, así como esta trascendencia o esta maduración, este cambio, digamos, como de etapas, ¿no? mm, Eh, que también supieron hacer, digamos, o todavía hacen, digamos, las culturas originarias, ¿no? Hay mm. ritos, hay iniciaciones, hay toma de estas medicinas que se hacen, digamos, en determinado momento de la vida, digamos, para esto, ¿no? Como para producir este tipo de nueva visión. Sí. Bueno, es un buen momento para volver un poco a México, donde se encuentra un poco la civilización antigua y la moderna en un país de manera muy marcada. Ujú. Em, Está en México justamente donde se descubre o redescubre para el mundo masivo occidental la psilocibina a nombre de algunos personajes y entre otros el personaje Watson. Em, Ujú. y su mujer creo que también estuvo presente, ¿no? Tina Sí, Watson, sí. con una fotógrafa. Entonces, en México estuvo siempre presente y en México hay mucha presencia de hongos psicodélicos y mucho uso ancestral de estos hongos y otros, pero en ese momento se descubre ahí en ese lugar, en ese momento, en los 50 si no me equivoco, Sí. y contame un poco de esa etapa y de esa discusión alrededor que hay del descubrimiento un poco más masivo, redescubrimiento, Ujú. abertura de los hongos fue Psilocybe cubensis. Sí, en realidad no, el Psilocybe cubensis, digamos, es un hongo coprófilo que en la cultura mazateca no fue, digamos, tan ampliamente utilizado, sino hasta mediados de los 80, ¿sí? Esto está bueno aclararlo. Lo que Valentina y Robert Gordon Wasson consumieron fueron psilocibe mexicana, ¿sí? Hay varios tipos de hongos que cosechan los mazatecos, ¿sí? Pero el más presente es el psilocibe mexicana, ¿sí? Que es el del cual luego Roger Haim, un micólogo francés, le pasó muestras a Hoffman para sintetizar la psilocibina, ¿sí? Eh, los mazatecos fueron y son una cultura que mantuvieron viva la llama de las veladas, es decir, del consumo de hongos enteógenos. Los mazatecos tienen, digamos, como descendencias vinculadas a los mayas, y los cuales también utilizaron mucho, digamos, y utilizan hoy los hongos enteógenos. Entonces,
Valentina y Robert ya venían estudiando los hongos hace varios años. Valentina era rusa, era micófila, digamos, es decir, como los rusos en ese momento, y quizás los que lograron sobrevivir un poco a la racia de Stalin. Y ella, de alguna manera, como inculcó o influenció en Watson, digamos, este amor por los hongos. Entonces, pasaron muchos años estudiando hongos hasta que dieron con, digamos, como ciertos contactos que, bueno, les comunicaban que todavía en México prevalecía, digamos, el culto sagrado a los hongos enteógenos. Entonces ellos fueron y participaron de una velada. Una velada es un espacio sagrado que abren los mazatecos, donde toman hongos a la noche, digamos, durante toda la noche. Bueno, ellos filmaron, grabaron cantos de María Sabina y bueno, María Sabina les dijo que por favor no dieran a luz ese material. Y bueno, ellos no hicieron caso y 2 años después aparece, digamos, un artículo en la revista Life eh, eh, donde, bueno, cuentan su encuentro con María Sabina y los hongos. Y obviamente Claro. esto generó, digamos, como un fenómeno, digamos, un fenómeno que en esa época, digamos, como que hizo que Huautla de Jiménez, este pueblo perdido en las montañas de Oaxaca, empezase a ser, digamos, visitado, digamos, como por mucho turismo, digamos, que provenía generalmente de la mayoría de Estados Unidos. Entonces, bueno, como que hubo ahí como una historia de amor y odio con María Sabina y con Watson, eh, porque, bueno, fue como demasiado, digamos, como el contraste que se generó, digamos, en este pueblo, ¿no? Mm, Entonces ahí hubo, digamos, y todavía hoy prevalece, digamos, como toda una cuestión, digamos, un folclore popular, digamos, de historias, de anécdotas, y bueno, y de amor y odio, ¿no? Porque Huautla de Jiménez llegó a amar a María Sabina, la llegó a odiar, y después también esta transferencia se hizo con Robert Gordon Wasson, digamos, ¿no? Porque, bueno, eso aconteció, digamos, como que fue una traición de alguna manera, y bueno, esa es un poco la historia. Y eso sucedió en un contexto, y imagínate, a fines de los 50, digamos, cuando recién empezaba, digamos, como esta era dorada de los psicodélicos y los enteógenos que todavía gozaban, digamos, como de un marco legal de exploración, de investigación eh, y, bueno, y de libertad. mm. En esa época, si no estoy equivocado, ya estaba conocido y se experimentaba el LSD, ¿no? Sí, en esa época, digamos, como que el LSD ya había sido, digamos, como sintetizado. Y Y publicado. sí, y Mm, bueno, o sea, como que ya había gente experimentando, digamos. Estamos hablando de finales de los 50, ¿sí? Y después, bueno, el LSD tuvo como toda una época dorada en los 60, eh, donde, bueno, todos sabemos un poco la historia, la música y este folclore popular vinculado a, a la medicina que de alguna manera alquimizó Albert Hoffman. ¿Sí? mm. Sí, mucho Eh, movimiento de investigación, pero también de uso en California, donde uh -huh, hay varios actores importantes y se hizo realmente un tema masivo. Como vos dijiste, esa publicación en la revista Life lo uh -huh. hizo famoso e hizo famoso al tema instantáneamente. No fue un trabajo de base que llevó años, sino Watson estaba muy bien conectado con otros personajes conocidos, que hubo una discusión académica y social grande. Entonces, cuando salió esa noticia,
el boom empezó rápido, digamos, la noticia corrió rápido, ¿no? Totalmente. Que hay Sí, algunos personajes muy interesantes que estaban conectados entre sí, entre Hoffman en Suiza y el Watson y algunos otros que ya estaban investigando los conocimientos, los hongos psicodélicos en México, ¿no? desde California, ¿sí? Sí, y la psilocibina, digamos, como que también fue, digamos, como comercializada e impulsada, como fue en su momento el LSD, bajo el nombre de Indocybin, y Hoffman mandaba muestras de psilocibina a todo el mundo, literal, digamos, para que sea utilizada y explorada en psiquiatría, sea utilizada y explorada por médicos psiquiatras que en ese momento, como Claudio Naranjo en Chile, ya estaban haciendo un trabajo con la ayahuasca. Y bueno, y esto fue, digamos, como hasta el momento de la famosa, digamos, como prohibición, ¿sí? Mm, Eh, de la Guerra Fría y que de alguna manera ahí se paró todo, digamos, mm, eh, hasta, digamos, como finales de los 70, donde los hermanos McKenna vuelven a traer a los hongos a través de este manual de cultivo, de autocultivo, eh, y ahí comienza, digamos, como otra era en relación a los hongos. ujú. Sí, hubo diferentes altibajos, no es una línea constante como pocas veces. Y ahora hay un nuevo o más grande boom, digamos, del conocimiento de los hongos, que es más internacional que antes, ¿no? Uh -huh. Ujú. Sí, Sí, más masivo. sí. ¿Vos estuviste en esa zona de Oaxaca, en ese pueblo que mencionaste? No, ¿Conociste yo algo? estuve viviendo en Oaxaca, digamos, pero el sur de Oaxaca, y no fui justo en época de lluvias, entonces no tuve la posibilidad de visitar Huautla de Jiménez o San José del Pacífico. Eh, sí comí hongos, digamos, que habían sido preservados en miel, pero en esa época que estuve en México no tuve la posibilidad de visitar Huautla de Jiménez. Ujú. Bien. Lo que me parece interesante que ya en esa época, ya desde los principios, se sospechó o se sabía de los mexicanos em, del valor o del potencial terapéutico que Ujú, puede tener la terapia con psicodélicos o con hongos. ujú, Incluso desde el principio mencionaron terapias para ayudar a adicciones de consumo de alcohol, de otras drogas, ujú. terapia de diferentes enfermedades que hoy se cumplen y se están aplicando de una manera masiva, fuertemente, y estamos 60, 70 años después, pero me parece muy, muy llamativo que desde el principio hay una cita que a veces mencionan, el potencial del hongo puede llevar a tener significantes mejoras y nombra un montón de cosas que estamos hablando todavía y como si fuera algo nuevo. Es muy llamativo que desde el principio se reconoció ese valor con una precisión casi exacta, ¿no? Claro, sí, Sí. el tema es que, bueno, la prohibición hizo que separaran las investigaciones bueno, y esto trajo como muchas consecuencias porque estas medicinas empezaron a ser consideradas, digamos, o catalogadas al mismo nivel que otras sustancias de consumo, digamos, que nada tenían que ver, digamos, con expresar un mismo potencial en paralelo. Mm, Eh, entonces, bueno, hoy estamos saliendo como de una época de oscurantismo, donde estas medicinas son reivindicadas. Y yo siento que también acontece un fenómeno diferente que es no solo quedarnos en el aspecto científico, digamos, de su uso como un paliativo para los desórdenes modernos, sino también como una propuesta para volver a conectar a la gente con la naturaleza y con su cuerpo y con los ciclos y con el tiempo, digamos. Menciono el tiempo porque está bueno traer este concepto de que necesitamos como recordar
que no somos, digamos, como una máquina atada, digamos, a un calendario que funciona de una manera estratégicamente capitalista. Eh, entonces los hongos también traen esa sabiduría y también traen este concepto del tiempo como un fenómeno radial que experimentamos orgánicamente, digamos. Sí, mira, se me ocurre y hay una cita que me llamó mucho la atención de otro referente en toda la temática, Stanislav Grof, que estuvo justamente muy metido en esa movida desde lo terapéutico en California, originalmente es checo, Ujú. que menciona en una cita que me pareció excelente, también por mi propio perfil y formación, yo soy ingeniero ambiental, y obviamente tenemos problemas ambientales y muchos desafíos y destrucción, etc. Él dice que para sanar o para proteger de una manera sustentable y prometedora el medio ambiente, tenemos que superar el materialismo. Ujú. Eso me pareció muy interesante y un poco con lo que hablabas, a lo mejor el hongo puede jugar un papel en esa época que quizás estamos viviendo, ojalá, de expandir o de superar ese paradigma limitado a el cuerpo y el mundo, verlo como una maquinita eh, totalmente materialista, que puede dar, en consecuencia, superar ese paradigma, eh, incluso problemas como los ambientales y muchos otros, obviamente crisis de salud, etcétera, que está todo vinculado y según esa cita de él, que me resuena mucho, vinculado a ese paradigma materialista. Entonces, Ujú. en mi propio trabajo, en aportar un poco a eso de trabajar de este trabajo de hormiga, como muchos, en todo, cada uno en su ámbito, en algo que pueda, de a poquito, expandir las limitaciones de plenamente mirar solamente lo material, que puede llevar de otra manera a una mejora de cuestiones ambientales, como es un poco mi formación inicial. Así que me hizo Totalmente. pensar un poco en eso. Incluso lo que vos estás trabajando más fuerte, el tema de la salud. Entonces, esa cita me gustó mucho de Ujú. otro Stanislav Grof, que es muy famoso, muchos libros, se cita mucho. Ujú. Y me pareció muy interesante. Sí. Ahora mencionaste un poco la cuestión, o querés decir algo, perdón. No, sí, digamos como que yo creo que como especie estamos como a un límite, estamos como llegando a un límite y es por eso es como que nos salen hongos por todos lados, digamos, básicamente, porque ya no se puede sostener más, digamos, como esta gran estafa, ¿sí? Eh, de la cual todos estamos, o la gran mayoría estamos despertando. Y sí, digamos, como que hay todavía como un tire y afloje, porque de alguna manera estas medicinas pueden ayudarnos a cuestionar, digamos, más aún este juego, digamos, ¿no? Del materialismo y el capitalismo. Mm, El punto es ese, que es como que estamos en un estado de urgencia, digamos, planetaria, y que necesitamos sí o sí que estas medicinas como reaparezcan en escena de una manera que nos lleven a una conciencia de sostenibilidad, porque yo no entiendo cómo pueden todavía ser consideradas o estando en un marco ilegal cuando sabemos ya por ciencia de que tienen un potencial para ayudarnos a transformar nuestro vínculo con la naturaleza. mm. Básicamente porque nos vuelven a conectar con el sentir y si no sentimos, digamos, si no nos sentimos conectados con la naturaleza, es como que, bueno, vamos rumbo no sé a dónde, digamos. Mm, sí. Me gustaría hablar un poco sobre el otro hongo, Sí, que justamente es manita particular porque muscaria. tiene... Ahí está, ahí está. Y justamente la situación particularmente es otra. Ujú. Eh, a veces como es un poco contraintuitivo, pero ese hongo justamente no es ilegal.
Es completamente legal en Argentina y en otros lugares. Pero Sí, más allá de digamos esa que particularidad, ningún hongo es ilegal, digamos. O sea, seguro. No, lo en que términos también formales. consideran sobre eso ya es otra cosa, digamos. Ujú. Es como si dijéramos que la naturaleza es ilegal, digamos, o que también es ilegal sanar, digamos. Eh, yo creo que necesitamos como transformar ahí un lenguaje o este concepto. Ujú. Sí que delante de las leyes, digamos, humanas, la manita muscaria es como que está descatalogada, digamos, al menos en la mayoría de los países que existen en el planeta Tierra, de un hongo digamos, un uso potencialmente peligroso, digamos, como psicodélico, o sea, como que no entra en eso, porque la manita muscaria siempre cayó o estuvo, digamos, con este velo de ser un hongo tóxico, digamos, literal, del cual simplemente no se lo consumía porque había peligro incluso de muerte, que es una total mentira, digamos, ¿no? Porque también hubo como una mortalización de este hongo, es decir, nos creímos que era un hongo que podía incluso matar, digamos, y no es así. Y sobre todo porque también hemos perdido, digamos, como la conexión con culturas ancestrales que simplemente sabían secar el hongo o transformarlo en té, digamos, para que no tuviese, digamos, algún tipo de toxicidad, digamos, que en este caso sea, digamos, como un tipo de síntoma físico desagradable, digamos, ¿no? Que es lo que puede producir el ácido hipotémico cuando el hongo se come crudo, al menos por humanos, ¿sí? Entonces, bueno, es como si este hongo se hubiese como preservado a sí mismo y hoy, si bien, digamos, no responde de manera similar a un enteógeno clásico, como, no sé, el Psilocybe cubensis u otros enteógenos clásicos, también tiene un potencial terapéutico y enteógeno considerable. Entonces, es como que uno puede portar, digamos, el hongo o comer el hongo sin sentir, digamos, de que está, digamos, como rompiendo leyes, digamos. Y y sí, esto es importante porque necesitamos, como decíamos recién, por este contexto, digamos, que está atravesando la humanidad, todavía más recursos que vengan de la naturaleza para volver a conectar. Y es real y literal, digamos, que estos recursos incluso pueden ser una solución, digamos, para la psiquiatría moderna a la hora de dejar de recetar, digamos, benzodiazepinas, o al menos intentar evitarlas desde lo preventivo, o tener, digamos, opciones más saludables a la hora de la desmedicalización, ¿sí? Porque las benzodiazepinas son una verdadera epidemia que justamente, digamos, como que se potenció, se multiplicó, digamos, en la pandemia, digamos, ¿no? ¿Pero para Como qué se usan? las benzodiazepinas son consideradas como ansiolíticos, relajantes o calmantes, Mm, ¿sí? O sea, interactúan con el circuito GABAérgico, que es el mismo con el cual interactúa el hongo como agonista, es decir, el mucimol, que es un mm. compuesto presente en el hongo. Entonces, bueno, hay mucha gente que hoy accede o cosecha manita muscaria y le da un lugar en su botiquín para determinados momentos tomarla de forma terapéutica, digamos, o espiritual, o consciente, o ceremonial incluso, ¿no? Como Mm. lo hacían los antiguos siberianos, por ejemplo. Ujú. Sí, estamos hablando sobre ese hongo que conocemos todos, de los niños hasta los viejos, ese hongo rojo con los puntos em, blancos. Uh Ese -huh. hongo que está en la cultura popular por todos lados, casi no hay ningún dibujito donde no aparece algún Sí, hongo de ese tipo y al mismo tiempo es como si no fuera real, como si fuera un invento sí, de algún estudio de Hollywood para sí. decir, ese hongo lo conocemos todo, pero ni se te ocurre tocarlo, ni mirarlo, ni nada. Es como algo como si no fuera real. Al Uh mismo -huh. tiempo, tiene, como mencionaste un poquito, una historia larguísima de uso en los animales, en los humanos, principalmente que yo sepa en cuestiones espirituales, en sesiones, en rituales. Um,
¿Puedes contar un poco Sí, sobre la historia, los tiempos, lo que sabemos sobre el hongo más allá de la aplicación actual y un poco el renacimiento que está teniendo también? sí, totalmente. Y es un hongo que hoy incluso hasta, si investigamos un poco, digamos, la literatura, por ejemplo, de esa época, digamos, que mencionábamos recién, de los 60 y los 70, incluso ya en esa época, digamos, este hongo llevaba, digamos, a cuestionar como el cristianismo, digamos, como mito, ¿no? Porque hubo algunos personajes como John Marco Allegro en su momento, que fue un lector de los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Que esto es un dato como muy interesante, era un filólogo, digamos, que tenía y estaba muy vinculado a la Iglesia Católica porque él era ministro. Y cuando él estudia los rollos del Mar Muerto, es como que llega a extrañas conclusiones, como a decir que en realidad Jesús no existió y que Jesús era el nombre en código secreto de la manita muscaria, digamos, ¿no? Entonces, obviamente que en esa época fue considerado blasfemo y fue el fin de su carrera ese libro prácticamente porque estaba diciendo, digamos, como lo que parecía ser una locura. Pero hoy, cada vez más, hay, digamos, como estudiosos que aseveran de que él de alguna manera estaba en lo correcto, ¿sí? Entonces, eh, esto como para mencionar algo así como bien potente y poderoso. ¿Qué pasa si Jesús en realidad no existió y en realidad la imagen de Jesús representaba un estado ampliado de conciencia que realmente tenía que ver con el amor incondicional, con la empatía, con el amor al prójimo, a la naturaleza, a la conciencia planetaria, ¿no? A la vincularidad sagrada? Y bueno, esto también en otras, digamos, en otros marcos mitológicos o arquetípicos tenemos, digamos, como la imagen de Santa Claus, de Papá Noel, digamos, ¿no? Con esta figura de un hombre vestido de rojo y blanco que maneja un trineo volador de renos, que en este caso los renos son estos animales que sí pueden comer la manita muscaria cruda y que sí, digamos, como vienen evolucionando junto a este hongo, digamos, y los Y lo ancestros. hacen y son muy Sí, vinculados, son muy presentes ahí justamente en Siberia. Los renos son Siberia. animales muy comunes Ujú. y usaba por el ser humano hace mucho tiempo, ¿no? Entonces esa cercanía Totalmente, estuvo siempre con el reno. totalmente. Sí, porque había una vinculación con el animal y una observación del animal. Esto es algo que llama mucho la atención porque muchas plantas enteógenas que hoy consumimos, digamos, como comenzaron a ser observadas en el consumo por animales, digamos, ¿sí? Entonces, estos renos comían la manita muscaria, orinaban, se comían se tomaban ese orín que caía en la nieve y otro reno venía y se lo comía y se seguían, digamos, como intoxicando sagradamente. Entonces esta observación llevó a que en este caso, digamos, las antiguas tribus siberianas tuvieran este conocimiento y luego desarrollaran, digamos, una tecnología ritual para conectar con la divinidad. Resulta interesante este concepto de Alegro, cómo llega él a esta conclusión. Por ejemplo, él dice que la manita muscaria está vinculada al culto de la fertilidad, digamos, que arquetípicamente esto es algo que para culturas como los egipcios era, digamos, como súper importante. Todo estaba, digamos, como vinculado al proceso pluvial de alguna manera, ¿no? Sí, ahí Entonces, volvemos a un poco también al paisaje casi arquetípico del desierto. uh-huh, Sí, sí, exacto. Entonces, había un culto a la fertilidad, digamos, eso como que se sostuvo y llegó hasta los cristianos primitivos. Entonces, quizás este culto estaba asociado, digamos, al consumo de ciertos hongos que nacían después de las lluvias y que
obviamente después de consumirlo tenían una vinculación directa con la divinidad. Entonces es como que esto también es algo que podemos observar en México, digamos. O sea, como los hongos vienen después de la lluvia, entonces por eso, digamos, es como que la lluvia es tan importante, digamos, ¿no? También de alguna manera, y hay dioses para la lluvia que se invocan, a los cuales se reza. Entonces, hay mucha historia detrás de la manita muscaria, es muy interesante. Hoy, digamos, como que está bueno como traer este concepto de la ciencia, digamos, como del estudio, de que no es un hongo tóxico mortal, sino que hay que saber elaborarlo, como hacemos como con tantos otros alimentos, para que no represente ninguna toxicidad, y se puede, digamos, como tomar en microdosis, también de esta manera, ¿no? Con un enfoque terapéutico, con una conciencia, y bueno, y también, ¿no? Como que trayendo y representando este aspecto más mágico, si uno quiere como intencionarlo, ¿no? Porque la verdad que es un hongo que tiene características como muy propias, tiene como su propia personalidad, ¿no? Como todos los hongos, pero este es como muy bello, muy hermoso, muy evocativo, de alguna manera. Mira, no sé si es una memoria mía, que ya lo mencionaste en otro, ya te lo habías escuchado mencionar, o es una sincronicidad o una casualidad o lo que quieras, pero yo tengo acá anotada una pregunta que a lo mejor se me ocurrió, o a lo mejor que no, que justamente eso. Al ser un hongo tan especial, te quiero hacer esa pregunta: ¿qué personalidad tiene para vos el hongo? Capaz también en Bien, comparación con otros hongos. ¿O qué personaje fuera, si fuera un personaje famoso? Porque tiene una personalidad, ¿no? sí, digamos que eh, para mí como que tú bien decías esto al principio, como que no parece como algo real, ¿no? Es como cuando tú lo ves en la naturaleza, es como que parece como, es como inexplicable, digamos, la sensación que uno tiene, ¿no? Lo Como, conocemos tanto, pero claro, de los dibujitos, de los sí, pitufos. y exacto. Entonces es como que para mí es como algo representa mucho como el encuentro con mi niño interior, digamos, ¿no? Es como que yo veo eso y es como que veo como ese asombro que me despierta y que quizás esté vinculado a todo esto que obviamente vivimos cuando fuimos niños, o también haber jugado mucho tiempo en Mario Bros, no lo podemos dejar de mencionar, digamos, que comía el hongo y crecía. Entonces, yo siento que conecto con eso. Como que para mí la medicina de la manita muscaria es conectar con eso. Por eso en la charla que dimos en Función Fungi hablamos como de volver a creer en la magia, de alguna manera, ¿no? Y en mi caso fue como volver a creer en la Navidad, digamos, ¿no? Como restaurar este concepto de la Navidad, más allá que en Sudamérica suene una locura que la Navidad sea en verano, pero siento que tiene que ver con esto de el hongo nace, es la antesala del invierno, y nosotros en Sudamérica como cultura no tenemos como este concepto como del año nuevo comenzando en el invierno, ¿sí? Como sucede en el norte, digamos, bueno, tú eres alemán, o sea, como que allá es muy representativo. Sí, el Entonces, reinicio, la punta baja, bueno, es un ciclo, entonces un círculo no tiene principio y fin, pero uh-huh. el Pero medio del representa, verano es raro. El medio del verano, empezar el nuevo año es un poco raro. claro. Pero bueno, trayendo esto de que te decía de los ciclos, sí hay culturas, digamos, en Sudamérica, como la cultura andina, que el invierno en realidad es el principio del año, ¿sí? Entonces, nosotros como occidentales no tenemos como esta conexión, digamos, con el invierno, así como simbolizando como el fin y el comienzo, ¿se entiende? Entonces siento que es un símbolo como muy poderoso, la manita muscaria puede ser un símbolo muy poderoso para traer, digamos, como de regreso esta propuesta. No sé si voy a armar el arbolito de Navidad digamos, no sé, junio,
pero bueno, ¿no? Es como interesante como unificar, digamos, estos conceptos. Y obviamente yo voy a armar el arbolito ahora en Navidad y después de muchos años que no lo hacía porque de alguna manera es como que me va a parecer muy curioso y gracioso adornarlo con la manita muscaria, digamos, ¿no? Entonces, como... Como dicen que originalmente se había hecho. Ajá, Sí. exactamente. Y también tenés niños y para los niños es algo más allá de todo el significado profundo, es algo lindo. Sí, y El es ritual, inevitable. Y es tenemos que capaz... inevitable. No le puedo decir a mi hija que Papá Noel no existe, ¿se entiende? Eh, El ritual sigue estando, sigue a lo mejor teniendo su valor y a lo mejor también podemos recuperarlo y encontrar el valor en eso, como mm, son, por ejemplo, los días cardenales del año, como es acá ujú, ahora el día más largo en el hemisferio ujú. sur, que justamente está vinculado con la Navidad. Y sí, y al mismo tiempo festejar y usar, aprovechar los festejos que tenemos y darle nuestro significado un poco propio. Como te había comentado, nosotros festejamos en junio de nuevo Navidad porque yo y Ujú. un amigo alemán que tenemos acá necesitamos un poco de frío para sentirnos un poco de un modo navideño. Entonces, también somos un poco Tenés que, argentinizados y decimos que más tenés que fiesta... frizar pan dulce, metés pan dulce en el freezer y lo Nah, el pan descongelás. dulce no es tan alemán, no, no hace falta. Ah, Nosotros no. hacemos galletitas y cosas, pero lo hacemos casero, vino caliente condimentado. Sí, sí, lo preparamos. Y, ¿qué te decía? Nada, argentinizados en ese sentido que festejamos 2 veces por año Navidad es mejor que una vez. Hacemos Ujú. regalos, hacemos un encuentro, festejo, Mm. que es muy lindo. Tenés que Em, hacerlo más popular eso. Hacerlo más popular y bueno, voy a va a agitar un funcionar poco para para los argentinos el también. junio que viene. Comparto algunas recetas del vino caliente, por ejemplo. Está Claro. lindo abrigarse y hacerlo afuera, prender Sí. lucecitas y todo eso, que acá también esa costumbre que también se reproduce acá, solamente hace calor. Algunos se ponen un gorrito de Papá Noel y hace 40 grados. Bueno. Em, sí, volviendo un poco a la personalidad de la manita muscaria, sí. Sin ir muy lejos, está un poco eso, el Papá Noel, capaz un poco el maestro, ¿no? Ujú, Que dijiste un poco que lo encontrás como un niño, capaz tiene un poco ujú. eso, el Papá Noel como viejo con barba, que es un poco que sabe todo. Sí, Sí. exacto. Como la sabiduría de también el que entrega la medicina, de alguna manera, Ujú, y sí, trae conoce. regalos. Ujú. Ujú. Sí, Y un poco el mago que también mencionaste, que también está vinculado. Sí, tiene una aura muy interesante el hongo. Tiene una aura sí. especial. Y el que trabaja también con duendes, ¿sí? Ajá. Que también está bueno como traer esto arquetípico del duende, digamos, vinculado a los hongos, que también, según Terrence McKenna, son como entidades de planos hiperespaciales, ¿sí? Que existen de alguna manera, ¿no? Entonces, también está bueno ese concepto, digamos. Siento que no podemos dejar de vincularlo, digamos, ¿no? Como los duendes, los gnomos, ¿no? Estas figuras míticas, arquetípicas, energéticas. Ujú, sí. ¿No? Me gustaría volver un poco a lo material Sí, y barriendo un par de mitos. Entonces ya mencionaste el hongo que tiene tanta fama de ser increíblemente tóxico, que es el símbolo de la toxicidad, mm, básicamente, que mencionaste que no es tan tóxico. Em, ujú. ¿Cómo se recolecta? ¿Cómo se trata? Dijiste algo de secar, de Sí, procesar, de sacarle la parte desagradable. Comentaba un ujú. poco sobre lo práctico. ¿Vos lo encontrás en las sierras de Córdoba, donde crece? Sí, ¿Qué sí. pasaría hubo muchos muertos de ese hongo? ¿Qué pasa? Y digamos como que no hay tanto registro de gente que murió, digamos, por intoxicación de amanita muscaria, digamos. Y si lo hubo, quizás esas personas, no sé, habrán comido cantidades como de exorbitantes o en condiciones que haya generado como, no sé, efectos secundarios como accidentes o cuestiones vinculadas, digamos. Eso está más vinculado a la manita faloides, que es otra manita, ¿sí? Que es muy fácil de identificar porque es blanca, digamos, no es ni roja ni tiene pintitas blancas. Sí, hubo gente que, digamos, como que murió por consumo de manitas faloides, pero
que la confundió quizás con otro hongo, digamos, comestible, o simplemente se quiso suicidar, digamos. ¿La manita pantera también o es la misma? No, la manita panterina es muy Panterina. parecida a la manita muscaria. También tiene ácido butémico y mucimol, pero tampoco es un hongo mortal. Es más potente que la manita muscaria. Mm. ¿Sí? Eh, entonces, lo que se hace básicamente con la manita muscaria es secarla. Cuando el hongo empieza a secarse, el ácido butémico se transforma en mucimol, que es una molécula, digamos, como menos como agresiva para el cuerpo o para la mayoría de los cuerpos, porque también hay teorías de que los rusos, por ejemplo, o siberianos pueden consumir simplemente la manita seca así, porque es como que vienen evolucionando con el hongo hace, no sé, miles de años, ¿sí? Entonces todo su cuerpo se adaptó a comerla como solo seca, pero yo lo que recomiendo, según lo que estudio con Amanita Dreamer, es que a este hongo hay que descarboxilarlo en agua, ¿sí? Una vez seca, se le hace como un hervor suave por 15 a 20 minutos y se hace como una infusión del hongo, ¿sí? Hay una receta con una cantidad para tomar incluso en microdosis, y de esa manera el ácido botémico se vuelve como mucho más amable en mucimol, y tiene un efecto, digamos, como más relajante, sedativo, ¿sí? Y según cómo se prepare la receta, puede que tenga más o menos mucimol, y el mucimol es relajante y el ácido botémico es más estimulante, ¿sí? Es decir, si yo como, por ejemplo, una pequeña porción de este hongo, así como un pedacito, quizás me dé un efecto estimulante si lo consumo, por ejemplo, en este momento del día. Y si quiero tener un efecto más relajante, lo hiervo, ¿sí? Entonces, de esa manera, el uso se vuelve como mucho más seguro, ¿sí? Sobre todo cuando estamos empezando a vincularnos con este hongo, ¿sí? Y Amanita Dreamer lo que recomienda es consumirlo en microdosis para que nos vayamos familiarizando con el hongo y que no hagamos, digamos, también lo que a veces solemos escuchar de gente que lo consume y le va muy mal, tiene como malos viajes, que esos malos viajes quizás estén asociados a malestares físicos, ¿se entiende? Entonces, de esa manera vamos como viendo, digamos, cuál es nuestro límite y cómo ir ampliándolo en la medida que lo vayamos necesitando. Ujú. ¿La microdosis se hace con el hongo molido seco? En realidad la microdosis se hace con, al menos como yo la preparo, con una tintura, que es la infusión que hago con el hongo, ¿sí? Y después le pongo como un preservante para que dure más tiempo, Ujú, poder así compartirlo. Hay ujú, gente que la consume molida, pero yo no soy tan afín a esa forma, sobre todo porque hay que observar ciertos síntomas que pueden ser como algún tipo de malestar gástrico, que ujú, eso es lo que produce un poco el ácido botémico. ujú, Entonces, al descarboxilar el hongo y al ejercer calor en el hongo, es como si el hongo liberase propiedades como más benéficas, ujú, digamos. Como hacemos con otros alimentos, ujú, básicamente, ¿no? Como hacemos con algunas hierbas o como hacemos con alimentos, digamos, en general. Los ujú. cocinamos para hacerlos más digeribles y, y más afines al cuerpo, de alguna Ujú. manera. ¿Sí? Entonces, al tener el hongo así tratado por esa Sí, ¿cómo es? es complicado el término, es descarboxilación. Descarboxi- Descarboxilación. carboxilación, ahí va. Digamos, después de eso y tener un uso con una dosificación más o menos controlada, es muy seguro la toma de ese hongo, ¿no? Para decirlo así, como Totalmente. no, no hay riesgo, no es algo riesgoso, ya no es como un experimento que se hace un poco jugado, que a lo mejor Ujú. te va mal y no sé qué, No, te, te no. puedes morir. No, ok. Sí, Um, hay un libro, digamos, este libro, que justo vos el otro día sacaste esta foto, sí, lo se vi llama en el evento, Manita sí. Dreamer, Ujú, ¿sí? Se llama Dosing, la manita moscaria, y es un libro, digamos, como que nos saca, digamos, como todos estos rollos de la cabeza o estos fantasmas, porque es una persona que viene experimentando conciencia con conciencia
la manita muscaria, y también, bueno, con el conocimiento de fuentes, menciona otros libros como el de Baba Maya, que es una rusa que también escribió un libro que se llama Microdosing a manita muscaria, así como otros autores, ¿sí? Que vienen explorando más el hongo desde lo farmacológico. Y bueno, y es como que es importante informarse, digamos, ¿no? Como que hasta ahora no teníamos, y sobre todo acá en Sudamérica, la suficiente información, porque en realidad es como una medicina que hace muy poco tiempo que crece en nuestros territorios, digamos, al menos en Sudamérica. Uh-huh. Mencionaste un poquito, pero ¿para qué terapias, para qué objetivos, molestias se puede aplicar? Calmante, Bien, creo que mencionaste un poquito, pero ¿en sí, qué pacientes, clientes? Sí. sobre todo para personas que buscan, digamos, como reducir o conectar de manera diferente con su ansiedad o relajarse, digamos, ¿no? O tener más conocimiento somático, es decir, encontrarse más con su cuerpo, digamos. Lo que la autora dice es que el circuito GABA está involucrado en las respuestas de estrés y trauma, entonces como que la persona también puede tener mayor conocimiento de estas respuestas automáticas de miedo, huida o lucha, ¿sí? Entonces es como que la persona puede hacer como un camino de autoconciencia, y de reconocimiento somático, digamos. La manita muscaria difiere mucho del psilocibe cubensis. Hay personas que tienen como ciertas expectativas similares a la hora de tomar a manita muscaria, se piensan que va a ser algo parecido al cubensis, pero el cubensis trabaja en otra área, en otro circuito, digamos. Entonces esto es diferente. Y justamente tampoco contiene psilocibina, ¿no? No, no contiene Es psilocibina. otra sustancia efectiva o Exacto. activa. Uh-huh. Sí, sí. La psilocibina, digamos, está presente en los hongos del género psilocibe y hongos psilocibios en general, ¿sí? Porque hay hongos psilocibe cubensis, bueno, que son los que más son cultivados hoy, pero como el que mencionamos, el psilocibe mexicana, por ejemplo, no es un cubensis, no nace en el estiércol y tiene psilocibina, y así hay cientos, digamos. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Fede, ahí abrimos un poco varias puertas, varios temas que se podrían profundizar mucho cada uno. La manita muscaria, estuvimos charlando. Ahora hay algunos aspectos más o dos preguntitas que te quiero hacer para ir cerrando. Por un lado, el valor culinario. Incluso Uh-huh. se puede comer el hongo. Contanos un poco eso. Y como último, ¿cómo ves el camino y el futuro de justamente la terapia, el conocimiento, la manita muscaria? ¿Cómo ves los próximos años? ¿Para dónde puede ir? Bien. Sí, el hongo, incluso después de ser alquimizado y descarboxilado en agua, es decir, haber pasado las propiedades del hongo al agua, el cuerpo del hongo, digamos, puede ser utilizado como alimento, porque es muy sabroso, es exquisito, digamos, tiene incluso el olor, ya cuando uno huele la manita muscaria, es como que hay algo ahí como en su aroma, digamos, que ya desprende, digamos, una sensación agradable. Entonces, esto es más que nada para quien lo prepare, que no lo deseche y que después de hacer este té, digamos, como que lo pueda incluso lavar o darle 5 minutos más de cocción, habiendo colado el té, hacerle como un blanqueo, y después ese hongo se puede, digamos, saltear, combinar con otros alimentos y consumir, digamos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente sería eso. Hay algunos videos en YouTube, por ejemplo, si ponemos así como Eating a manita muscaria, porque es un video en inglés, y hay un señor que los cosecha, se ve que vive en un lugar donde crece manita muscaria, los cosecha crudos y les da 3 hervores al hongo crudo en 3 etapas, ¿sí? Limpiando, y es decir, tirando esa agua, digamos, que él lo que dice en el video es como que esa agua la separa y se las deja en un balde para los caribú, los renos, como que se las deja ahí. Y él lo que hace es blanquear el hongo,
es decir, media hora limpiándolo en 3 diferentes etapas con agua hirviendo. Y después, bueno, muestra cómo los filetea y él dice que les gustan mucho porque tienen como una textura a pescado, dice él, y los saltea con manteca y con vegetales y se los come, digamos. Entonces, bueno, hay gente que los consume, digamos, de esa manera, es decir, no buscando algún efecto psicoactivo o medicinal, sino simplemente consumirlo de manera como si fuese un porcini, digamos, otro hongo más, digamos, ¿no? Un boletus, un shiitake, no sé. ¿El sabor es similar? ¿Es similar a algún hongo? ¿El No, sabor o es muy diferente? no, es muy único. La manita muscaria tiene este aroma que te digo que es sumamente agradable y cuando lo cocinas, por ejemplo, hay una preparación que nosotros hacemos que es agarramos un frasco y ponemos aceite de oliva y ponemos muchos sombreros y ese aceite, digamos, esa maceración de Amanita muscaria, la usamos para alinear algunos alimentos o para cocinar y tiene un sabor exquisito, digamos, ¿no? Es como un aceite que ya tiene eh, el, bueno, el sabor de la Amanita muscaria. Ese mismo aceite también se puede usar de manera corporal, ¿no? Como eh, ¿no? Frotarse en zonas de dolor. Estoy haciendo algunas preparaciones que es una mezcla de aceite de cannabis y aceite de amanita muscaria solo para uso tópico, ¿sí? Cuando hay dolor crónico localizado. Digamos. Sí, ahí ya mencionaste algunas cosas. Entonces, para lo que puede venir, son cosas, usos cosméticos, más Ujú. aplicaciones en culinarias. A lo mejor puede ser algún tipo de alimento exótico en la cocina también. A lo mejor no solamente para que el que lo recolecte, sino para Totalmente. alguna oferta creativa en algún menú de un restaurante. A lo mejor lo vemos aparecer. No Sí, sería sí, que gran sorpresa. de hecho en España hay chefs Ujú. que ya están cocinando con la amanita muscaria. Sería algo así parecido, ¿escuchaste alguna vez la cocción pero no a ese nivel, ¿no? Pero el De pez fugu, globo. claro, Y claro, sí, tenés riesgo en morirte, sí, pero en este dicen. caso no. El riesgo Claro, en esta sería zona. que quedes, digamos, relajado, digamos. Si no está propiamente lavado. Sí, sería un poco un pequeño extra para la experiencia de ir a salir a comer en un restaurante. Claro, Sí, de no, manera puede ser legal. muy interesante. De manera legal, además. Y escuché que hay un restaurante puramente de hongos en Buenos Aires ya, el primero, entonces seguro que Sí, va a aparecer esa oferta en el menú algún día. sí, que Em, de hecho una vez yo hablé con la dueña de ese local el año pasado y le comenté, digamos. Pero bueno, Ujú. una charla nada más. Sí. ¿Qué más puede pasar con ese hongo en la aplicación terapéutica? Yo creo que, o siento, pero puede ser que esté equivocado, como un hongo de nicho todavía en la percepción general. ¿Qué puede pasar? ¿Crece? ¿Dónde hay más? Sí, esto también es como súper interesante, o sea, es un hongo estacional. Hay una ventana de cosecha, digamos, muy corta, muy limitada. Entonces, siempre hacemos como este llamamiento a la conciencia en los lugares de donde crece, digamos, cosecharlo de manera adecuada, es decir, cosecharlo en canastas, colocarlo en canastas para que el hongo vaya y continúe su proceso de esporulación. Bueno, también ¿no? La importancia de preservar los bosques, sobre todo esto es algo importante acá en Córdoba porque, bueno, eso, ¿no? Como que en el suelo está la vida, digamos, oculta y, y después eso lleva años hasta que se regenera y entonces, bueno, es importante ese respeto y esa conciencia ecológica, digamos, de preservación. ¿No? Eh, Ujú. Eso también es un punto importante, que es un hongo que no es posible cultivar, ¿no es cierto? no, No no. es posible cultivarlo Hongo, artificialmente, sino depende 100% de la recolecta en la naturaleza. sí, de las micorrizas, digamos, un hongo micorrícico, si no tiene, digamos,
determinados árboles que en sus raíces tienen determinadas bacterias, el hongo no crece, digamos. Ujú. ¿Y en qué zonas de Argentina crece, más allá de Córdoba? Acá en Córdoba crece en lo que es el Valle de Calamuchita, ¿sí? Y después crece en sectores como Tanti, por ejemplo. Hay Amanita muscaria. Y después es en el sur de Argentina, ¿sí? Crece Amanita muscaria en la Patagonia, por los bosques extensos de coníferas y abedules que hay en la Patagonia. Sí. ¿Y sería posible o recomendable, de tu punto de vista, ir sembrando y expandiendo el territorio del hongo? Y esto es un tema porque justamente, digamos, como que las coníferas son árboles introducidos, digamos, que también, digamos, como que siento que si entran en un desequilibrio, digamos, es decir, si sembramos más coníferas que plantas nativas acá en Córdoba, también podemos generar un desequilibrio. De hecho, estamos como intentando, por ejemplo, no sé, los vecinos de los distintos valles, como volver a sembrar algarrobos, pinillos, aromitos. Son árboles que crecen más lentos, son de madera dura, pero bueno, son los árboles propios del monte, digamos, son los que aseguran y también preservan el suelo. Yo creo que las coníferas deberíamos dejarlas como están, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, eso, como que acá en el Valle de Calamuchita vinieron muchos inmigrantes, entre ellos alemanes, que fueron los que trajeron, digamos, como ciertas variedades de pinos, en los cuales la manita muscaria ya venía ahí, digamos, como que vino en el suelo, ¿se entiende? No es que creció acá por arte de magia, digamos. Uh-huh. Entonces, como siempre, una intervención en ecosistemas con mucho cuidado o incluso no recomendable. Porque a lo mejor a algunos les interesa y dicen, en mi zona hay algunos pinos, a lo mejor se podría sembrar un poco. Uh-huh. Uh-huh. Es que sí, acá en Córdoba hay penares como muy extensos, digamos, ¿no? Y en otras partes del país, digamos, también esos pinos se han introducido, como en el caso de Villa Gesell o Pinamar en la costa, digamos, que la persona que sembró ese bosque creó, digamos, todo un ecosistema, digamos. Hoy hay gente recogiendo boletus gracias a ese señor Gesell, digamos, que introdujo esos pinos. Sí. Sí, es un poco una discusión general hasta qué punto deberíamos intervenir. Intervenimos de todos modos, pero a qué grado, o qué no, o qué usar plantas que son nativas o otras plantas. Entonces está en ese contexto general de la discusión. Sí, lo Fede. interesante es que el hongo, digamos, como entidad, digamos, se expande y se adapta, ¿no? Así como lo hace el cubensis, que dependió, digamos, del ganado, en este caso de la asociación entre el humano y el ganado para su proliferación, digamos. Y gracias a eso es como que hoy el Psilocybe cubensis es considerado un hongo cosmopolita, digamos. Entonces es como que los hongos de alguna manera tienen una inteligencia que, bueno, hace que de repente genere, digamos, este movimiento expansivo, digamos, ¿no? Y nos encontremos que hoy en estas latitudes crezca una medicina y que la estemos apropiando también, porque de ninguna manera es invasora y de ninguna manera no pertenece hoy a una farmacopea, digamos, tradicional, sino que necesitamos integrarla y saber, digamos, de que estamos en un momento de urgencia planetaria, entonces es real lo que está pasando, digamos. Todo lo que más pueda sumar, digamos, a esta autogestión o conciencia en la salud es fundamental. 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 Fede, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu participación, tu información, que compartiste toda esa experiencia, Bueno, esta gracias. sabiduría, y estamos en contacto. Bueno, Entonces te agradezco muchísimo y hasta la dale. próxima. Nos vemos en la Navidad que viene en, en junio, ¿no? En el festejo de... Podemos hacer otro podcast, digamos,
En junio sí, hablar un poco más específicamente sobre Navidad, todo el mito, los antecesores de ese... Sí, es un ritual arquetípico de fertilidad y etcétera. Sí, sería muy interesante. Y lo hacemos justamente en el solsticio de invierno, en junio. Bien. Buenísimo, muy buena idea. Más tardar en junio Manu. nos volvemos a hablar. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Un abrazote. Un abrazo. Gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomendalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, déjame un comentario. Para conectar directamente conmigo, mándame un mail a fungipreneur@gmail.com. Acordate de seguir el canal, dale una calificación positiva y suscríbete al newsletter. Nos vemos en el próximo episodio.